Hola amigos, ¿qué tal? Pues muy bienvenidos. Aquí ya saben que estamos en aras de que prontamente se va a llevar a cabo esta cuarta convención internacional de historiadores y numismáticos próximo a celebrarse en Santo Domingo, en particular en República Dominicana. Y es aquí donde hemos hecho esta serie de sesiones numismáticas a modo de que podamos conocernos todos y cada uno de los integrantes de este magno proyecto y pues de que la gente que está apenas incursionando en esto, pues se anime también a que acuda físicamente o que pueda ver las transmisiones que se llevarán a cabo también por vía electrónica. Y en esta ocasión toca el turno a uno de los países más alegres que puedan existir y con mucho que ver con la numismática, y me refiero a Cuba. Entonces, bienvenido Cuba en esta ocasión, y pues un digno representante de pues, es Jorge Emilio González, a quien tienen ustedes aquí en pantalla. Bienvenido, Jorge Emilio. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias. Aquí vamos a platicar un poquito. Le voy a dar una leve lectura al currículum de este personaje, que es, pues ya lo mencionaba yo, uno de los mejores numismáticos de Cuba. Para guisa de ejemplo, pues fíjense, es fundador de la Federación Numismática de Cuba, después de la actual Asociación de Numismáticos de Cuba. Es el asociado número 4 de la Cuban Numismatic Association desde el año 2004, miembro de la Sociedad Numismática Dominicana y miembro de la ANA, American Numismatic Association. Posee una de las mejores colecciones de monedas, billetes y tokens de Cuba. Ha sido asesor de la revista Numis Cuba, que es la única revista sobre numismática que existe en esa nación, para la cual ha escrito varios artículos. Actualmente está terminando un libro catálogo sobre las fichas azucareras cubanas y ha participado en numerosas exposiciones tanto en Cuba como en el extranjero. En el recién pasado año 2022 ganó la medalla de bronce en la 25ª Feria Internacional de Colecciones de Panamá con la exposición El Token Azucarero en Cuba. Ocupó el cargo de Relaciones Internacionales también de la ANC hasta el 2022 y es vicepresidente del Polo Caribe de la UNAM. Ha impartido conferencias sobre numismática cubana y el token azucarero en Cuba, tanto en República Dominicana, Panamá, Estados Unidos y actualmente pues desde México. Ya estamos hermanando a Cuba con México. Y pues la pregunta que siempre hacemos para este tipo de invitados y ahora en estas sesiones numismáticas que hemos retomado, pues es ¿cómo fue que Jorge Emilio incursionó en la numismática? A ver, vamos a saber un poquito más de él. Bueno, pues yo ingresé como muchos de nosotros de niño. Mi padre, yo nací en Estados Unidos, realmente me siento cubano porque he vivido la mayor parte de mi vida en Cuba, pero yo nací en Estados Unidos. Mis padres vinieron en el año 1959 y bueno, al venir, mi papá traía monedas americanas, dólares, quarter y varias monedas, y con esa y un poco de moneda que me regaló también mi abuelo de Cuba, pues comencé mi pequeña colección siendo un niño. Ingresé a la Federación Numismática cuando se funda en el año 1970, cuando tenía 14 años. Esta federación duró por 10 años. A los 10 años fue disuelta y se fundó la ANC actual, o sea, la Asociación de Numismáticos de Cuba, en la cual soy socio fundador y ostento el número 4 de la asociación. Muchos de los que pertenecían a la antigua federación, ya por desgracia, muchos de ellos han fallecido y quedaremos si acaso 4 o 5 que yo, como tuve la suerte de ingresar tan pequeño, pues bueno, todavía pertenezco a la asociación, porque bueno, la gran mayoría realmente ha fallecido. Y nada, empecé, mi tío, tenía un tío que era aviador, o sea, volaba a distintos países y cada vez que viajaba
me traía monedas. Estando en la escuela tuve 3 o 4 buenos amigos que ya en la secundaria y el preuniversitario estábamos becados, y cada vez que entrábamos los fines de semana intercambiábamos las cosas que conseguíamos el fin de semana. Y bueno, así fue creciendo la colección poco a poco, desde que era niño hasta que ya me meto bien de lleno. Tuve un impacto, como creo que lo tenemos todos durante el periodo universitario, porque realmente la universidad hay que cogerla con fuerza y nos lleva de la mano. Hay que hacer muchos proyectos. Yo soy ingeniero eléctrico en computación y bueno, pues me llevaba bastante tiempo. Una vez que terminé, me sumergí de nuevo en la numismática, y coincidió que en el año 1977 se funda la empresa cubana de acuñaciones, o sea, la ECA, que es la Casa de la Moneda de Cuba. Y bueno, a partir de ahí, cada vez que salía una pieza la compraba, y siempre estaba cayendo al atrás lo último que salía, porque a veces era difícil. Y bueno, así fui armando mi colección. Tengo varias colecciones. Tengo la colección de la ECA, que es la colección más grande que tengo. Tengo una colección muy grande de fichas en general de Cuba, solamente de Cuba, entre ellas las fichas azucareras y las fichas comerciales, que como decía Carlos, estoy haciendo un libro que será presentado, pienso yo, en el próximo evento, si se decide. Bueno, creo que es Brasil ya, ¿no?, el que está decidido en el próximo evento. Quiero tenerlo listo para Brasil. Y bueno, después haré otro de la parte comercial. Tengo, bueno, billetes con errores. Tengo más de 500 billetes con errores de Cuba, monedas con errores también, billetes autografiados e intervenidos, como algunos de estos que tengo aquí a mi espalda, por artistas plásticos famosos cubanos. Bueno, nada, tengo billetes de muchas monedas, una gran colección también de las monedas coloniales de Cuba reselladas, que como no sé si sabrán, Cuba tuvo resello. Cuba desde sus inicios. No sé si, Carlos, tú crees que deba contar, o si sigo haciendo la historia de la moneda. No, seguimos Cuba seguimos siempre, con esta bueno, colección. durante Adelante, la época adelante. Y colonial. ahorita, y ahorita vamos a abordar un poquito estos temas de los resellos, que son muy, muy interesantes. A mí me llama mucho la atención que Cuba anteriormente no tenía una ceca propia. Bueno, desde el periodo colonial, pues obviamente, ¿no? Pero después mandó a acuñar, pasados los siglos, mandó a acuñar sus monedas en el extranjero. Y fue hasta el 77, que menciona aquí Jorge, que entró la empresa cubana de acuñación al país. Y es ahí donde ahora tiene la acuñación, pues, específica de su propia amonedación. Pero más al rato vamos a conversar un poco precisamente de los resellos. Estos resellos eran para convalidar la moneda extranjera que la hacía propia la nación cubana, y que le utilizaba precisamente para, pues, ante la carencia de una moneda propia, era una convalidación de que precisamente se había, pues, aprobado el metal precioso, de ser el caso, o incluso algún reconocimiento de que había ya llegado a la nación y ya se le estaba, pues, dándole precisamente, pues se le puede usar la palabra auspicio, ¿no?, a una moneda extranjera. Y a mí me viene en mente, porque yo tengo muy claro las monedas mexicanas que tienen ese resello de llave, que es propio de Cuba. Y hay otros de rejilla también, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, como usted decía, Cuba siempre tuvo escasez de numerario desde la época colonial. Solamente en el caso del cerco que hubo a Santiago de Cuba por la flota de Bernón, se acuñó la moneda occidental de 1741. Pero excepto esa acuñación, no hubo más acuñaciones propiamente cubanas
hasta 1977, que se funda la Casa de la Moneda. Posteriormente, o durante todo el periodo colonial, bueno, circuló la moneda de la colonia, incluso circuló moneda dominicana mucho en Cuba, por la proximidad que teníamos, circuló mucha moneda americana, circuló muchas monedas mexicanas. Como usted decía, en una época en que la escasez de numerario era tan grande, pues las monedas, sobre todo las se le puso sevillana porque eran monedas de 2 reales acuñadas en Sevilla. Fueron las primeras que se comenzaron a resellar, y esto fue con el resello de la rejilla propiamente. En 4 de las principales y de las primeras villas cubanas, bueno, nada, se acuñaban estas monedas de la rejilla, inicialmente las de Sevilla, después se comenzaron a resellar de muchos otros, de Madrid, de Cataluña. Yo tengo una gran colección realmente de este tipo de resellos, y realmente es una cosa muy, muy interesante porque hay monedas hasta de 8 reales reselladas. Creo que es importante. En Cuba hay 2 tipos de resello. El resello este de la rejilla, que fue en la época colonial, y está el resello, como usted decía, de la llave. Tienen 2 funciones, tenían 2 funciones diferentes. Las de la rejilla eran todas las que circulaban en el territorio nacional para como nacionalizar la moneda española que entraba a Cuba y poder pagar con esa. Pero está la rejilla de la llave, que eran monedas mexicanas que entraban a Cuba y eran reselladas por los mambises en los territorios liberados por los mambises. O sea, eran distintos tipos de resello. Cuba era conocida como la llave del Golfo, y bueno, al igual que Santo Domingo tiene un resello de la llave, nosotros tenemos un resello de la llave. Son bien distintos los 2 tipos de resello. Y bueno, las más difíciles de todas son las americanas. A pesar de que circuló mucha moneda americana, hay muy pocas reselladas con la llave de las monedas americanas. Sin embargo, de México hay bastantes variedades. Empezó había de todo. Ahí yo tengo de Zacatecas, del propio la propia capital, varias provincias mexicanas. Así es, No sé si mencionaba con aquí respecto a Jorge Emilio. los resellos. Sí, mencionaba a Jorge Emilio de la moneda mexicana. Ahí sí puedo hacer una pequeña referencia porque obviamente se trata de mi país. Hay unas secas que acaba de mencionar que son Zacatecas, Guanajuato. Esto es dentro ya de la etapa de república. Podemos ver la diferencia, aunque siguen siendo reales, la denominación, hablando de sistema octaval, no decimal. Ahí mismo se alcanzaba a ver en las monedas de reales, de 2 reales, incluso yo tengo de 4 reales con sello cubano, y de distintas secas, ¿no? Tanto de México, Zacatecas y Guanajuato, que son las casas de moneda provisionales de México, pero reselladas que llegaban precisamente a través de los barcos a Cuba, y al contener metal precioso de plata, eran convalidadas a través de este resello de llave. Para que se den una idea, hay una moneda muy bonita cubana donde viene José Martí, y en la otra cara tiene precisamente esa llave de la que habla Jorge Emilio. Entonces, esa es. Y la rejilla es un resello mucho más anterior, de época colonial, y es como un cuadrado o un rectángulo que a la vez está subdividido en diversas divisiones, así por redundar la idea, ¿no? Pero es más o menos eso. Y no quiero terminar mi comentario sin matizarlo en que también hay moneda decimal, es decir, pesos mexicanos resellados también con esta llave, ¿no? Sí. Hay uno muy escaso que es el peso de Maximiliano, que viene con un resello. Y pues es una época también, lo hace muy interesante. Y enseguida un peso de balanza también, que yo también tengo uno en mi colección,
con un resello cubano, entonces de llave. Entonces es mi comentario a esta aportación que nos hace Jorge Emilio. Adelante, por favor. Sí. Está también la de 50 centavos, hay una de Maximiliano también de 50 Sí, centavos también, que está resellada con la llave. sí, Eh, también. Tal escasez monetaria hubo durante toda la época colonial, que incluso las monedas, las medallas de proclamación y jura, que eran hechas por ejemplo, en Bejucal, en Calabazar, en La Habana, en varios distritos de La Habana, que como todos sabemos, estas monedas eran para proclamar los reyes de España. Se le encomendaba a un joyero del pueblo hacer el diseño de la proclama, y esas generalmente eran en oro y plata. Yo tengo aquí, por ejemplo, esta muy bonita, que es una proclamación de la reina Isabel II, hecha en Bayamo. No sé si se ve bien ahí. Sí, sí, sí se alcanza a ver la corona por ahí. Un poco más arriba, un poco más. Por ahí se alcanza a ver algo. Y ahí se ve la Ya, leyenda de la proclama. Del sí, otro y lado por trae la aquí corona. Miren, ahí está la corona precisamente de Isabel. es muy, muy bonita la proclamación. Y está Sí, esta otra, por ejemplo, que ya está en oro, igual. ok. Entonces, estas medallas de proclamación y jura incluso circularon también como moneda, aprovechando la escasez de numerario que existía. Después surgieron los llamados tokens a finales, desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, que sale la ley Arteaga que prohíbe en Cuba el uso de los tokens. Se usó en muchos comercios y sobre todo en la industria azucarera, se usó mucho el token, que tenía la función de, bueno, se le pagaba después de liberar a los esclavos. En el caso de Cuba, empezaron a ser obreros asalariados, se les pagaba con esa ficha, y tenían que ser utilizadas estrictamente en la tienda del mismo dueño del central, que generalmente era una tienda arrendada. O sea, esa es también otra de las monedas que circularon en Cuba durante muchos años y de la cual existen bastantes coleccionistas, incluso en República Dominicana. Está Isaac, está el mismo presidente José Manuel, que las colecciona también. Y Sí. existen muchos coleccionistas en el mundo que coleccionan los tokens en general cubanos, los mismos azucareros que comerciales. Entonces, como usted decía, Cuba, las primeras monedas que circularon realmente en Cuba fueron a partir de 1915, pero no eran monedas acuñadas en Cuba, eran monedas acuñadas en Filadelfia. Durante ese periodo se hicieron monedas de 1 peso, 2 pesos, 4 pesos, 5 pesos, 10 y 20 pesos en oro, y monedas de 5 centavos, 20 centavos. La de 5 centavos era cuproníquel, y a partir de los 10 centavos eran de plata, 10, 20, 40 y 1 peso. Estas monedas circularon hasta 1959, que ya empiezan a recogerse las monedas y se empiezan a acuñar las monedas cubanas a raíz del Che ser el presidente del Banco Nacional de Cuba. Empiezan a acuñarse las monedas en Checoslovaquia, por Cuba, bueno, unirse al bloque del campo socialista, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estas monedas se fueron acuñando en la ceca de Krenika y allá en Checoslovaquia hasta el año 77, 1977, que se funda, como dijimos ahorita, la Casa de la Moneda de Cuba. Ok, fíjese qué importante y qué increíble la relación que existe en la numismática, mientras en Cuba, que pues de todos es conocido a nivel mundial que fue uno de los productores azucareros más prominentes en todo el mundo, la mayor producción, incluso yo me acuerdo que Fidel
jugaba casi carreritas para ver quién producía más, ¿no? Entre todos los países, y Cuba se llevaba siempre esos premios. Bueno, pues desde entonces, ¿no? Tenía una industria azucarera tremenda debido a su clima, a su tierra, y pues sobre todo a una página no muy agradable, que son la esclavitud que sufrió cierta parte de América, ¿no? Y que luego pues obviamente fue abolida. Aquí la relación a la cual hago mención es precisamente esa, ese vínculo que existe. Mientras en México los conocemos como fichas de hacienda, aquí son tokens azucareros porque precisamente la mayoría de las haciendas eran con ese toque, eran azucareras, ¿no? La producción de la caña de azúcar. Entonces era el método de pago también para los trabajadores que estaban obligados a usar la tienda de la propia hacienda. Todo esto es muy similar a lo que ocurrió en México antes de la Revolución y un poquito después de la Revolución, ¿no? Entonces, qué importante este vínculo numismático. Mencionaba aquí también, Jorge Emilio, la etapa de que se hace ese parteaguas, ¿no? Después vino la acuñación en el extranjero de la moneda cubana, porque no olvidemos que antes de la Revolución cubana había un vínculo muy importante de Cuba con Estados Unidos. Entonces, esa relación comercial hizo que se acuñara moneda cubana en Filadelfia. Y pues son unos diseños muy bonitos, la verdad, muy similares incluso a los centavos norteamericanos o estadounidenses. Y ya de ahí, cuando viene la Revolución Cubana y todo eso, que se empiezan a recoger este tipo de amonedación, pues el Che Guevara se hace, bueno, lo nombran como director del banco. Incluso ustedes que coleccionan billetes pueden asomarse, en cierta época viene una palabra que dice Che, esa es la firma del Che Guevara, ¿no? Entonces viene esa particularidad de los billetes cubanos de esa época. Pero en fin, todo este tipo de información que ahorita nos está brindando Jorge Emilio es la que tiene que ver precisamente para que ustedes tengan un poquito más de noticia de lo con que consiste la moneda cubana. Por eso está aquí precisamente nuestro invitado, y pues el vínculo que puede ir surgiendo con cada uno de los países desde donde ustedes nos están viendo. Entonces, Jorge Emilio, ¿algo más que nos quieras regalar, por favor, de comentarios sobre la numismática cubana? Sí, no quería dejar pasar por alto que en 1869 Carlos Manuel de Céspedes le da la libertad a sus esclavos. Él era dueño de un ingenio, de un central, le da la libertad a los esclavos y es nombrado presidente de la República de Cuba en armas. En este momento, Carlos Manuel de Céspedes emite billetes que son hechos en Estados Unidos también, de varias denominaciones, hasta 1.000 pesos incluso, o sea, billetes desde muy pequeños de 50 centavos, 1 peso, 5 pesos, 10 pesos, hasta 1.000 pesos. Y también manda a acuñar monedas a Filadelfia, o sea, son las conocidas monedas del gobierno provisional, de las cuales solamente quedaron las muestras porque realmente nunca se llevó a efecto. Se hicieron en cobre 40 monedas y de cada uno de los valores, y se hicieron en plata 10 ejemplares de cada uno. Por eso son piezas raras que todas arrancan en precios de 3.000, 5.000, 7.000 dólares, porque realmente monedas extremadamente escasas. Hasta 1 peso que él mandó a acuñar a Filadelfia. Voy a hacer dos comentarios. De los billetes que acabas de mencionar que mandaron a acuñar, yo sí los he visto, algunos dicen Banco de la Isla, algo así, y tienen un resello en letras rojas que dicen plata. Son estos, ¿verdad? ¿O esos son No, otros? no son otros. Esos Oh, billetes que usted me habla son los billetes que circularon durante la colonia española, que ok, eran billetes de 5 centavos, 10 centavos, sí. 20 centavos, 50 centavos, 1 peso, 5 pesos y 10 pesos. Esos Ok, billetes son los billetes del Banco Español de la isla de Cuba. sí, Banco Anteriormente a Español de eso la... Ujú. circularon otros muy parecidos, pero que eran billetes del Banco Español de La Habana. Eso en Oh, 1876,
1879. Ya los billetes del Banco Español de la isla de Cuba son a partir de 1896-97. Correcto. Esto es lo que me encanta, por eso accedo a hacer todo este tipo de pláticas, de charlas, de sesiones, porque voy conociendo un poquito más cada vez, ¿no? De cada nación, sus particularidades. Entonces, yo encantado de la vida. Y bueno, retomo el comentario. Cuando se hacen este tipo de monedas, que también son escasas, a partir de Filadelfia, creo que se mandaron a acuñar, que son de Sí, oro y de plata. Me viene en mente que posteriormente en los años 50 cambiaron la efigie de la moneda de plata en Cuba y vienen dos damas con el gorro frigio. ¿Estoy en lo cierto? sí, ¿Una dama? sí, 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 sí. Es una camagüeyana que se Está llama preciosa Leonor esa moneda. Molina. Es una Preciosa. moneda preciosa, preciosa, que se Sí, acuña a partir del año, o sea, la estrella, las monedas de un peso, por ejemplo, se sí, hacían desde 1915 hasta el año 1934. Tienen la estrella por un lado y por el sí. reverso tienen el escudo de la República de Cuba. A partir del mismo año 1934 se hace la moneda que usted está hablando, que está la esfinge de una cubana con un gorro frío, Sí. que es una camagüeyana que se llamó Leonor Molina, que era muy bonita, y fue la que se tomó como modelo para la moneda. Esa moneda circuló en los años 1934, se acuñó 35, 36, 39, 35, 36, 37, 38 y 39 fue el último año que circuló esa. O sea, que se acuñó esa moneda. Ok. Después se acuñó de nuevo el peso, pero en el año 1953, por el centenario del natalicio de Martí, que ya entonces trae a Martí la moneda de un peso. Ok. La de Martí únicamente es de ese año, del 53. De 53. Ok, correcto. Viene una moneda por ahí que yo he visto que está preciosa también, pero que creo que es para turistas. ¿Qué motivo tiene esta? A pesar, es de plata, pero ¿por qué? ¿Es escasa o es moderna? ¿Qué características tiene? ¿Cuál? No, no sé a cuál se refiere Una para turistas. mujer, trae a una mujer y viene para turistas, creo que algo así de turistas, No, pero es cubana. hay una época de Cuba que empezó a entrar turismo y no estaban preparadas las condiciones, ni había un sistema monetario fuerte, y entonces se acuñaron monedas, pero no eran en plata, eran monedas en cuproníquel, que era desde un centavo hasta un peso, que se hicieron hasta el año 1989, que eran monedas que decían INTUR, Instituto Nacional del Turismo, que eran monedas que se acuñaron específicamente para vender en las tiendas de turismo a las cuales tenía acceso los turistas que venían a Cuba. Ok, vamos a hablar un poquito más de esto, de la evolución de la moneda cubana. Posteriormente, no sé si me estoy yendo muy ya hacia acá, hacia el futuro, hacia el presente, perdón. Me refiero a los cooks. ¿Qué pasó con los cooks? ¿Cuándo entran? Bueno, los Cook empezaron a circular en Cuba en el año 94, 1994. ¿Pero qué son? ¿Qué son? A ver, Jorge, dinos. Era representativo como si fuera el dólar, era el equivalente al dólar. En Cuba circuló el dólar toda la vida, pero llega un momento que el dólar se prohíbe en Cuba y entonces se empieza a hacer los billetes de los CUC, que igual eran billetes desde un peso hasta 100 pesos. Se Ok, hicieron durante varios años, incluso hasta hace muy poco estuvieron circulando, que ya fueron ok, recogidos todos, se dieron varios plazos de entrega y bueno, ya sí no tienen valor ninguno, solamente valor numismático. ok. Actualmente, ¿cuál es la El moneda que equivalente se... más o menos al dólar. Ok, y actualmente, ¿cuál es la moneda en Cuba que circula? La moneda que circula actualmente es el peso cubano. Yo quería después hablar un poquito de las monedas de la ECA,
que son monedas preciosas y a mí me fascinan los diseños. Pero bueno, la moneda que circula actualmente en Cuba es la moneda nacional y una moneda que es ficticia, o sea, una moneda que es digital, diría yo, que usted va al banco, deposita euros, porque no se puede depositar dólares, serían euros, y esos euros, de acuerdo a cómo está el cambio, 1.10, 1.11, son convertidos a MLC, o sea, moneda libremente convertible. Ese es el significado de las siglas MLC. Con esas monedas, con ese dinero MLC, que solamente usted lo tiene en tarjeta, no lo tiene físicamente, es que usted va a las tiendas y puede comprar en las tiendas de divisas. Disculpe. Ok. En la calle circula, en todos los lugares, sí circula la moneda nacional, o sea, el peso cubano, que es desde un peso hasta el billete de 1.000 pesos, que empezaron a hacerse a partir del 500 aniversario de, de la, del nacimiento de La Habana. Yo tuve la fortuna de visitar Cuba y anduve, bueno, estuve en La Habana, estuve en Santiago, no me acuerdo dónde más anduve, pero tuve la fortuna de andar ahí y tiene razón Jorge Emilio, me tocaron en ese entonces los cooks, pero tenían la particularidad de que los extranjeros no podíamos usarlo, únicamente la gente nativa de Cuba podía utilizarlos. Si yo quería comprar cooks y usarlos así, no me los aceptaban, eran meterse en un problema ellos, ¿no? Y antes, como él decía, o sea, circulaba el dólar a la par, sí, sí había movimiento de dólares, pero llegó la prohibición y viene esta moneda virtual que de ahora se contiene y empezaron a equipararlo con el euro. El tipo de cambio, ahora el referente fue el euro y de ahí en adelante fue esa moneda virtual que ahorita nos comenta Jorge Emilio. Entonces sí, es interesante todo esto. Cómo se mueve. Ah, y no quiero dejar de mencionar que también me tocó que la moneda mexicana sí la podía yo cambiar en casas de cambio o en el aeropuerto. Sí era aceptada la moneda mexicana. La que no era después fue el dólar, ¿no? Entonces sí, sí estuvo interesante eso. ¿Eh? El problema del dólar ha sido siempre un problema de dependencia, que no han querido tener una dependencia del dólar en Cuba, porque como usted conoce, Cuba no puede hacer transacciones por el bloqueo y Sí. por la ley de Burton no puede hacer transacciones en dólares. Por tanto, no hace nada con recaudar tantos dólares si después no tiene forma de mandarlo al extranjero, de hacer una transferencia, de hacer un pago en dólar al extranjero, porque no se lo permiten, le confiscan las cuentas y le embargan el dinero. O sea, y por eso realmente fue que el dólar empezó a desaparecer. No a desaparecer porque realmente ahora tiene un valor de $1 vale 170, 175, hasta 180 pesos cubanos. Porque mucha gente está viajando y muchas personas compran la mercancía cuando salen, necesitan los dólares. Y las familias, muchas personas en Cuba tienen familias en Estados Unidos y lo que le mandan es dólares. Entonces siempre hay una forma que aunque esté prohibido y aunque no circule por los canales normales, hay un intercambio del dólar y el dólar sigue fluyendo y sigue circulando. Ok. No, sí, miren todo esto, qué interesante tiene que ver, ¿no? Y lo que decíamos, que la numismática no únicamente se centra ni se ciñe a la historia, sino también a la economía actual. Entonces, he aquí la magia de la numismática que tiene que ver con la sociología, con la arqueología, porque luego hemos hablado de monedas antiguas, con la metalurgia, que habla de los diversos metales en los que son acuñadas las monedas. En fin, con tantas ciencias, con tantas disciplinas, esta es la magia, la esencia de la numismática, ¿no? Y lo que nos hace cada vez más asiduos, más fanáticos, más allegados a este tipo de eventos, como va a ser el próximo encuentro en Santo Domingo, el cuarto congreso
Internacional de Historiadores y Numismáticos de República Dominicana, donde precisamente Jorge Emilio ahora los va a invitar para que también acudan. Sí, sí, sí. Los invito a todos de verdad para que participen. Nosotros hemos estado en varios eventos dominicanos y realmente Santo Domingo y los dominicanos son tan calurosos como los cubanos y realmente siempre hemos tenido una gran acogida. La delegación cubana siempre ha sido bastante numerosa y en esta ocasión pensamos asistir entre 40 y 50 delegados al evento. No quería dejar pasar por alto que la medalla que va a ser vendida o que ha sido vendida, lo mismo la del coleccionista ilustre, que la cuarta convención de numismática de historiadores fue diseñada por una cubana. Totalmente. Creo que es importante de mencionarlo y que esta cubana era de las principales diseñadoras de la Casa de la Moneda de Cuba, Elena Delgado. Muchas de las monedas diseñadas, preciosas monedas diseñadas en Cuba, eran diseñadas por ella, por Elena. Y en este caso, bueno, fue la ganadora del premio que se hizo del concurso por la medalla del cuarto encuentro en Dominicana. Así es, se hizo una convocatoria abierta para todo aquel que quisiera participar en el diseño de la medalla, porque cada congreso se acuña una medalla conmemorativa. Y en esta ocasión ganó precisamente el diseño, este hermoso diseño que ustedes pueden verlo en la página de Santo Domingo 2023. La diseñadora cubana tiene como precedentes, ya por ahí la felicitaron varios compatriotas cubanos, y pues también se llevó las palmas por parte de los demás países, ¿no? Entonces, felicidades, enhorabuena, eso habla de la cultura que tiene Cuba, siempre se ha caracterizado por toda la cultura que despliega en todas las artes plásticas, en la música, en la poesía. Y pues miren, ahora aquí en el diseño que inmortalizó esta preciosa señora que tiene años regalándonos pues tantas obras de arte que son minimizadas en monedas y ahora en esta medalla. Gracias, Jorge Emilio, saludos hasta todos ustedes y créanme que yo quiero mucho a Cuba, tenía muchas ganas de hacer esto, se había venido postergando, pero finalmente lo concretamos. Primera oportunidad que tenga me voy a ir a dar la vuelta nuevamente a Cuba porque además se come delicioso, ¿no? Yo siempre mencionando la comida, delicioso, son otros aires totalmente. Pues gracias nuevamente, Jorge Emilio, y espero nos saludemos prontamente allá en Santo Domingo, República Dominicana, en este próximo evento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación al programa.